Bueno, muy buenas tardes o la hora que estén abriendo este material, ¿verdad? Vamos a estar desarrollando hoy la última clase, que es la correspondiente a la clase número 11. Y como cierre de nuestra materia vamos a estar hablando de la epistemología. Es algo muy importante, también relevante para el estudio de la lógica. Bueno, como de costumbre tenemos que ver primeramente el concepto, ¿verdad?, de la epistemología, que según los doctrinarios, varios autores llegan a un acuerdo y nos dice que la epistemología es una disciplina que estudia la ciencia, ¿verdad?, como ya sabemos, entendida en su doble aspecto de la actividad, que es la investigación, primer aspecto, y de producto de esa actividad, que es el resultado, que es el conocimiento científico. De esto se desprende que hay tres niveles. Primeramente la realidad, la ciencia y la epistemología. En este, en esta, siguiendo, los epistemólogos estudian la actividad de los científicos para estudiar la realidad y que lo diferencia, ¿verdad?, de los no científicos. Bueno, seguidamente vamos a esquematizar las orientaciones de los estudios epistemológicos según dos criterios, ¿verdad? Hay dos criterios. El primer criterio: los enfoques epistemológicos pueden ser descriptivos, explicativos y normativos, según el primer criterio. El primero, que habla de lo descriptivo, describe cómo se presenta la ciencia, ¿verdad? El segundo, el explicativo, ¿verdad?, la explicación de la ciencia, del por qué es y cómo es, ¿verdad? Y por último, lo normativo apunta a cómo debe ser la ciencia, ¿sí? Esos son los tres situaciones del primer criterio. Toda investigación, vale recordar, incluye en mayor o menor medida estos enfoques citados precedentemente, ¿verdad? Así tenemos la descriptiva, y el primero, ¿verdad?, es esencialmente testimonial, limitándose a describir en forma objetiva cómo proceden los científicos. En la explicativa busca responder a las interrogantes de los por qué, ¿verdad? Eso es de los explicativos, del por qué. Hay que responder siempre a esa pregunta, ¿verdad? Y por último, el tercero, la normativa, ¿verdad?, es una orientación prescriptiva o valorativa de la ciencia, porque busca examinar en qué medida se ajusta a la ciencia, ¿verdad?, a algún modelo de conocimiento científico, y cómo es posible acercarlo, ¿verdad?, a dicho modelo. Bueno, esto es en relación al primer criterio. En relación al segundo criterio, las epistemologías pueden ser internalistas o externalistas, ¿sí?, según si estudian las ciencias de manera interna o su lógica intrínseca, ¿verdad? Es algo que a nosotros nos interesa muchísimo a través de la lógica, ¿verdad? Se estudia también sus métodos y técnicas específicas, o según las estudian desde afuera, lo externo, ¿verdad?, es decir, el conjunto de factores como son, ¿verdad?, por ejemplo, las causas o consecuencias que estén vinculados al trabajo científico. ¿Cuáles son esos? Están los factores psicológicos, sociales, culturales, económicos y políticos. Entonces, eso es el segundo criterio de materia de las técnicas extrínsecas, ¿verdad?, o las externalistas. Bueno, después, para hacer un pequeño resumen de lo que le estamos hablando, bueno, vimos que la epistemología es, por ejemplo, descriptiva. ¿Qué es descriptiva? Haciendo un pequeño repaso, cómo se presenta la ciencia, ¿verdad? Eso es descriptivo. Luego, explicativos. Estuvimos hablando de lo explicativo. ¿Qué es eso? La explicación de la ciencia, ¿verdad?, del porqué de la ciencia. Se hace una pregunta ahí del porqué de la ciencia.
Y por último, recuerden el normativo, ¿verdad? Normativo es cómo debe ser la ciencia, ¿sí? Te da una serie de pautas de cómo debe ser la ciencia. Luego entramos a hablar del segundo criterio, que eran los internalistas y los externalistas, ¿sí? El primero, internalistas, estudia la ciencia de manera interna, y los externalistas estudian desde afuera, es decir, el conjunto de factores. Bien, entonces esto es lo que desarrollamos, ¿verdad?, en esta última clase. Por supuesto que esto va a estar acompañado pues de costumbre por un pequeño trabajo, ¿verdad?, correspondiente a los 10 últimos puntos que vamos a ir sumando a nuestro puntaje. Y después vamos a tener, según el cronograma, vamos a tener 2 clases de refuerzo, va a ser en materia online, ¿verdad? Creo que vamos a usar la plataforma Meet. Eso vamos a estar comunicando a través de la delegada, ¿verdad?, para poder llegar a un acuerdo y inclusive sobre la hora y demás puntos, ¿verdad? Y el enlace de este video vamos a estar encontrando también en la plataforma. Todo esto ustedes ya saben. Bueno, estamos entonces hasta aquí, y si tienen alguna duda respecto a esta clase, entonces me pueden escribir. Ustedes tienen mi número, entonces, para poder llegar a responder las consultas. De mi parte es todo, y muchas gracias a todos por la atención.